Grato verles a toda esta inmensa congregación. Vamos a leer la tercera epístola del apóstol Juan. Mi última reunión de las tres planificadas, y en estos 3 martes hemos estado mirando, examinando, estudiando, use todos los calificativos posibles. Esta epístola, que a mi parecer es extraordinaria y no recuerdo haberla estudiado alguna vez aquí. Entonces, vamos a leer toda la epístola, que solo contiene 15 versículos. Aun cuando el escritor no se define por su nombre, es llamado el anciano, en la segunda epístola también, pero creemos que es el apóstol Juan por todos los antecedentes de que se disponen a través de los años. Así, el apóstol Juan entonces se le atribuye el evangelio que lleva su nombre en las 3 epístolas que ya mencioné, y agregamos el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Esos son los 3 escritos de este apóstol, y vamos a leer la epístola completa otra vez, aunque ya hemos tratado hasta el versículo 8, y yo debiera comenzar con el versículo 9 en el día de hoy, hasta donde nos pille el tiempo. El anciano, así se define, y le escribe a un hermano en la fe llamado Gallo. Le llama el amado, a quien amo en la verdad. Amado, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, se supone de donde Gallo, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales, los que testifican, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hasta ahí están los elogios, de alguna manera, el reconocimiento que hace el anciano de un hermano en la fe llamado Gallo, a quien le escribe esta epístola. Reconoce en Gallo varias aptitudes. Dice, reconoce en él una prosperidad, o un alma próspera, o un hermano espiritualmente próspero, lo que podríamos decir que es un hermano que crece en las cosas del Señor, que su vida espiritual va en continuo crecimiento, y así debe ser con cada uno de nosotros. No tendría sentido una vida en este mundo, que Dios nos dé una larga vida, si no crecemos en el conocimiento de su persona. Así, su alma prospera, y el apóstol desea que también prospere en todas las cosas. El 3 habla de el gozo que siente o que ha sentido, un regocijo muy grande al saber de cómo anda en la verdad su amado hermano. Y en el versículo 5 vuelve a reconocer la fidelidad de este hermano cuando se conduce, dice, prestando servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hemos hablado de estos hermanos, que probablemente serían predicadores, a veces se llaman predicadores itinerantes, o son, para nosotros en el día de hoy serían misioneros que salen a la obra del Señor
y salen por amor al nombre. Recalcamos aquellos. Recalcamos que estos incluso no han aceptado ayuda de personas que no sean creyentes. Y el deseo, o más bien la exhortación del apóstol al hermano Gallo, es que para que ellos continúen su viaje, que andan proclamando el Evangelio por diversas regiones, que ellos tengan lo suficiente para su sustento. Quien es responsable de ello, no solamente Gallo, sino toda la iglesia y todo creyente, dije en su oportunidad, son o somos responsables de la mantención de aquellos que sirven al Señor a tiempo completo. Puede ser que esa sea una de las faltas en algunas iglesias locales, es posible. Como dice el versículo 7, ellos salieron por amor del nombre de Él, por amor al Señor, dejan todo, abandonan trabajo, abandonan muchas cosas por salir a diferentes regiones a proclamar el Evangelio, y estamos hablando de 2000 años, por lo menos 2000 años atrás. Versículo 9, leamos ahora. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los predicadores, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hasta ahí, versículos 9 y 10 tienen que ver con la actitud, tiene que ver con las obras, mal ejemplo de quien es llamado Diótrefes. Versículo 11 tenemos a otro hermano, es el tercero. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno, le dice a Gallo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahora dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, versículo 12 es el testimonio que se da de un hermano llamado Demetrio. Versículo 13, 14, 15 en la despedida, en esta epístola, en esta carta. Yo tenía, dice, muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtela con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. El Señor nos ayude en la exposición de su palabra y podamos sacar provecho de esto, de ello. Muy bien. No haré, ya hice un pequeño resumen de este hermano Gallo. Así que vamos directamente a Diótrefes, a Demetrio, si nos queda tiempo. Así que vamos a hablar de Diótrefes. Una de las tragedias más grandes, creo yo, en mi experiencia, es sufrir a un Diótrefes. Creo que toda iglesia local que sufre la mala obra de un Diótrefes, es una iglesia que está, por supuesto, en decadencia. Es triste, pero sí ocurre. Sí ocurre. Dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia. Escribí algo a la iglesia, dice otra traducción, pero el que apetece ser el primero de ellos, Diótrefes, no nos reconoce. Yo escribí a la iglesia, es una carta que no tenemos,
es una carta perdida, dicen algunos. No sabemos de qué se trataba, pero está claro que es una carta que no se conoció. La razón es porque seguramente Diótrefes no la dio a conocer nada más, pero él había escrito una carta a la iglesia. Escribí algo a la iglesia, es una traducción. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta mandar sobre ellos, no nos recibe. Por tanto, la epístola no llegó a manos de la iglesia y en ese sentido se pierden, por supuesto, una bendición tan grande como recibir una carta del apóstol Juan. Un paréntesis, a mí me parece extraordinaria, malamente extraordinario, tener un hombre en una congregación como este haciendo tanto daño. Pero, y sus ataques, como dice aquí, no solamente fueron para la iglesia, sino que fueron también para Juan. Y eso es una cosa inconcebible. Me resultó inconcebible, me sigue resultando inconcebible que un hombre que no conocemos, que no tiene un historial, por así decirlo, de peso dentro del Evangelio o dentro de los hechos de los apóstoles o dentro de los principios de la iglesia, no sabemos nada de él, no sabemos nada de él, hable tantas cosas contra el apóstol Juan. ¿Se imaginan ustedes? Qué falta de respeto, por decirlo menos, qué falta de respeto. Estaríamos nosotros tan contentos de tener al apóstol aquí en medio nuestro. Imagínense el privilegio que disfrutaron tantas iglesias locales como para gozar de la presencia, la enseñanza presencial, valga la redundancia, de hombres como Pablo, de Pedro, de Juan y cuantos más. Escribí algo a la iglesia, pero el que apetece ser el primero de ello. Ahí está el problema, aquí comienza el problema. El problema tiene que ver con la naturaleza de este hombre, el problema tiene que ver con el carácter de este hombre, el problema tiene que ver con el corazón de este hombre, el problema tiene que ver con lo que él piensa que debe ser, con lo que él piensa que deberían respetarlo a lo mejor, y porque él dice, le apetece, dice el apóstol, una de traducciones, o le encanta mandar. En la otra traducción hay más traducciones, pero lo que podemos resumir, lo que podemos decir es que Diótrefes, y entre paréntesis busqué significado de Diótrefes y encontré muy poco, muy poco, pero podría ser algo así como nutrido por Zeus, una relación con este dios pagano. Es su nombre. Ahora, ¿cómo llegó a la iglesia? ¿Qué papel jugaba la iglesia? Porque aquí dice lo que estaba haciendo en estos instantes. Así, yo escribí a la iglesia o alguna cosa a la iglesia, tal vez alguna recomendación, alguna cosa, pero esa carta no se dio a conocer por Diótrefes. Este Diótrefes impide no solo que se lea la carta, sino que hace otras cosas más que son dañinas a la comunión de la iglesia, que son dañinas al apóstol mismo y que son dañinas a muchos hermanos, como los ancianos tal vez de la iglesia donde el apóstol estaría. Dice el versículo que al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Este es un amor, filo de filo, es un amor hacia un lugar de eminencia. Uno puede entender de alguna manera o aceptar que en el mundo empresarial, en el mundo laboral, aparezcan líderes, porque estamos hablando de liderazgo y estamos hablando de un mal liderazgo. Hay líderes y líderes. Un mal líder, por supuesto, daña a todo un grupo de los cuales es responsable en vez de ser la ayuda y de ejemplo. Entre los libros que alguna vez tuve que estudiar sobre liderazgo, había una muy buena definición de un buen líder. Un buen líder es aquel que va caminando, mira hacia atrás y ve una multitud que le sigue. Ese es el buen líder. El buen líder es uno que
Basta su ejemplo, es su manera de vivir, más que su manera de hacer la cosa o de decir alguna cosa. Antiguamente se pensaba que un líder era sinónimo de carácter, ¿verdad? Un hombre fuerte de carácter, ese sería un buen líder. No, no es necesario. El Señor no fue así. Él dijo, ya lo hablamos en algún momento pasado, hablamos en algún momento, dijimos, o yo dije, expliqué, traté de explicar, cuando el Señor dijo, aprended de mí que soy fuerte de carácter. No, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es algo que cuesta. La mansedumbre significa soportar. La mansedumbre significa no responder las ofensas que están haciendo o diciéndote. La mansedumbre significa quedarse callado cuando te están gritando en la cara. Eso significa mansedumbre. No es necesario contestar. No es necesario alzar la voz. Así, creo que Diótrefes es un ejemplo malo, es un daño a cualquier iglesia local donde quiera que pudieran aparecer líderes con estas características de este hombre. Creo que la iglesia tenemos que orar siempre, que el Señor nos guarde de estos que pudieran a veces aparecer. Yo escribí a la iglesia, al cual le gusta tener, dice el primer lugar, ama. Como dije, es una frase, filoprotos es una frase que viene del verbo fileo, ama. ¿Qué es lo que ama? Ama el primer lugar. Si alguien le hace sombra, habrá que cortar esa sombra. Me hace sombra. Si alguien es un estorbo en mi crecimiento, habría que también hacer algo por ello. Insisto que en el mundo sin Cristo, en el mundo, no sé, en el mundo laboral, donde quiera que esté, aparecen hombres que su palabra es ley, que ellos son o se creen ser dueños de la verdad, ¿verdad? Se creen dueños de la verdad. Una de las grandes cosas que aprendí en el mundo empresarial, por así decirlo, cuando se trabajaba en equipo, es que en un equipo sean 10 los que lo formaban o 12, lo que sea, eh, el que lidera la conversación, el facilitador, así llamado en esos años, tenía que decir, todos los 12 que estamos aquí, todos, te- te- sabemos o lo que vamos a decir, lo que estamos diciendo es verdad hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se demuestre lo contrario. Por tanto, el convencimiento hacia alguien tiene que ver con argumentos, por supuesto, argumento fidedigno, y en el caso de las escrituras tendrá que ser un conocimiento correcto, un conocimiento acabado. Si es un hombre o una mujer estudioso, estudiosa de la palabra de Dios y que pueda responder con la palabra de Dios, entonces yo puedo decir amén. Pero si son solamente palabrerías, dicha a lo mejor con un gran vozarrón o como quiera que sea, eso no tiene valor, no tiene valor, al contrario. Así que estoy tratando de mostrarle algún perfil de este Diótrefes. Si tuvieran ustedes que hacer el perfil de este hombre, ¿cómo lo harían? ¿Qué les parece este hombre? No estoy diciendo que no sea creyente. Hay una discusión, tal vez de años respecto a este hombre, ¿eh? No, no dice nada más. El apóstol no da más detalle. Es una epístola muy corta, como dije. Nos gustaría saber mucho más para que nos sirviera a nosotros hoy, pero Dios es quien escribió este libro y Dios nos dejó estos antecedentes y con estos antecedentes y con el conocimiento que vamos adquiriendo a través de los años de la palabra de Dios, entonces vamos a estar vamos a estar en condiciones de poder realmente guiar a la iglesia en el camino que a Dios le agrada. Eh,
las iglesias llamadas locales, como esta, son guiadas, dirigidas puede ser. Me gusta más el vocablo guiar, me gusta más el vocablo cuidar, y me estoy refiriendo a los ancianos. Pueden haber 3, pueden haber 10, dependerá de la magnitud de la iglesia, pero que sean hermanos que aman al Señor, que sean hermanos que aman, conozcan la palabra de Dios, y que sean hermanos que amen a sus hermanos. Que lo que le importe, lo más importante para ellos sea la condición espiritual de la iglesia. El liderazgo, así se le llama en algunos lugares, en algunos libros, algunos que enseñan respecto a este tema. Por ejemplo, hay un libro que se llama Liderazgo Bíblico de Ancianos, y usa la palabra liderazgo, ¿verdad? Eh, Espero que lo estén estudiando. Sí. El liderazgo bíblico de anciano. Interesante, ¿verdad? A mí me agradó mucho cuando lo conocí. Lo conocí en los Estados Unidos hace muchos años, y después llegó, bueno, cuando lo vi aquí en Chile, dije, ah, qué bueno que está este libro aquí porque es excelente. Pero porque enfoca muy bien que en realidad los ancianos son quienes guían, los ancianos son quienes cuidan. Usted recuerde, o yo se los recuerdo a algunos, cuando el Señor ya resucitado, en la pesca aquella en el lago de Galilea, y donde pescan 153 peces, y el Señor está en la playa y les ofrece un rico desayuno a aquellos que han pasado la noche pescando, no pescaron nada hasta que llegó el Señor, y entonces el Señor se queda con Pedro. Pedro, ven un poquito, quiero conversar contigo. ¿Se imagina cómo estaría pobre Pedro? Lo más probable es que pensó, tiene que ser porque yo lo negué 3 veces. Seguramente me va a llamar la atención fuertemente por haber hecho aquello. Pero no, el Señor, que es el perfecto hombre, y por eso dijo él que, por supuesto, soy manso y humilde de corazón, etcétera, hallaréis descanso. En él solamente hay descanso. Pero el Hijo de Dios, que está ya resucitado, habla con Pedro. ¿Y qué le dice? Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Cómprate un látigo para que puedas guiar a la iglesia así. No, el Señor le dijo a Pedro, pastorea a la iglesia, a las ovejas, pastorea, cuida, puede hablar varios, puede haber más de alguno, habla de cordero, de ovejas, pero por eso tenemos que el anciano también, su labor, él es llamado pastor porque su tarea es cuidar del rebaño. Es llamado anciano por su experiencia de la vida y de la iglesia y etcétera, y también en las escrituras, no solamente llamado anciano, no solamente llamado pastor, también es llamado obispo, que significa ser un sobreveedor, que es la palabra que en la jerga o en el lenguaje del mundo empresarial sería un supervisor, aquel que cuida, que supervigila por sobre, oh, esa es la idea, estar mirando. Así que este Diótrefe está equivocado, por decirlo menos, ¿verdad? Se equivocó de senda. Este Diótrefes, me da pena a mí hablar de Diótrefe, en cierto modo. Me da pena, mucha pena, que la iglesia tenga que sufrir este tipo de conducciones, este tipo de cuidados que no son cuidados. Él está encariñado con ser el primero, otra traducción. En realidad, pareciera que su único
deseo ardiente es tener a la iglesia tal vez en su puño. Eh, Él quiere hacer toda la cosa o que se haga la cosa a su manera. Así le encanta ser el primero. Eso es lo primero que hemos leído o que hemos estado mirando. A él le encanta ser el primero. Le encanta liderar, controlando a los demás. No es esa la tarea. No es esa la tarea pastoral. No es esa la tarea del obispo o del anciano. No, 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 no. No, él no está para liderar controlando la vida de los demás. Está para guiar, está para cuidar, etcétera. Y podemos, no estoy hablando, pero aquí está el tema. Porque uno se pregunta, ¿y qué pasó con los ancianos de esta iglesia? ¿Habían ancianos? No sabemos nada. Por eso dije que me encantaría que esta epístola no tuviera 15 versículos, sino tuviera unos 50 y nos diera más detalle, pero no los hay. Pero son suficientes. Entonces, este afán de dominio, porque hay un afán de dominio de las personas, de los demás, que las personas hagan lo que él dice que se haga. Así, querer ser el único en el gobierno de la iglesia, ese fue su deseo. Lo que está en juego aquí, o lo que aparece a la vista aquí, al leer la epístola, al leer de este hombre, es ambición, es orgullo, es petulancia, y puede usted sumarle más y más calificativos. Pero eso es lo que está ocurriendo. Muy bien. Así que, hermano, la motivación para un liderazgo bíblico eh, no nace de la necesidad de controlar a los demás. Así lo pensó tal vez Diótrefes, ¿no? Siempre, esa actitud siempre va a ser destructiva. Ningún hermano está para destruir. Eso sería contra toda la voluntad y el plan de Dios. Jamás Dios va a permitir aquello. O a veces lo permite, perdón, para darnos lecciones. Pero son lecciones que se aprenden con, con mucho dolor, ¿eh? No, es así. Bueno, Juan dice, el anciano dice, se refiere ahora a Diótrefes y dice, no nos recibe. Imagínense a lo que ha llegado. No nos recibe. Ahora está en plural, lo que quiere decir que Juan querrá ir con otros hermanos de visita a la iglesia donde está Diótrefes. Pero dice, no nos recibe. No acepta la autoridad apostólica. Qué triste. Los apóstoles fueron, por supuesto, respetados por el trabajo que hacían. Eran hombres de Dios. Dios los escogió. A todos ellos los escogió el Señor. Y a ellos los envió a predicar. Y les enseñó a predicar. Por 3 años vivió con ellos, día y noche. Sí que lo conocieron muy bien. Y el Señor, por supuesto, conocía muy bien a todos ellos. Bueno, estos apóstoles que trataron de cubrir la mayor cantidad de la geografía de aquel entonces con el Evangelio, llenarlo. Pablo decía que él quería llenar con el Evangelio los más lugares. Él habló en una de sus epístolas, dijo que quería estar en España, en tal y fecha. Imagínense, no sabemos si llegó a España. Dicen que Santiago llegó a España. Pero Diótrefes, él rehusó aceptar la autoridad del apóstol Juan. Por eso que a veces es posible encontrar en alguna lectura que su odiosidad, por así decirlo, era contra Juan. No sé por qué, pero era contra él y contra todos los que seguían al apóstol. ¿Qué vio él en Juan que no le gustó? ¿Que iba contra algunas cosas? ¿Qué hizo Juan como para que él se sintiera de esta manera y actuara de esta manera? ¿O él quiere ocupar de alguna forma el nivel de Juan, ocupar a la altura que ha llegado un hombre como el apóstol Juan? Y esas son las cosas incomprensibles en la actitud de este hombre.
Rehúsa, por supuesto, la autoridad apostólica y, y también rechaza a todos aquellos que han salido de Juan o de la iglesia donde Juan está para proclamar el evangelio en otros lugares. Así que la negativa en Diótrefes de recibir a aquellos que envía este anciano como es Juan, el anciano, eh, en cierto modo parece a algunos estudiosos que es una muestra de su rechazo hacia Juan. No recibo a los que vienen de parte de la iglesia o de parte de Juan a enseñarnos la palabra de Dios aquí, no los recibo, pero es porque hay una animosidad, por no decir odiosidad, hacia este hombre de Dios como el apóstol Juan. ¿Quién podía negar la espiritualidad? ¿Quién podría negar la capacidad del apóstol Juan? ¿Quién? Así, eh, ya. Por eso, en el versículo 10, me voy al 10 ahora, ¿ya? Porque en el 9 nos está mostrando el inicio, de alguna manera nos está presentando al Señor de Otrefes, ¿ya? Versículo 10, por eso cuando vaya, ¿a dónde? A la iglesia, ¿dónde está Diótrefes? ¿Juan va a ir? Sí. Es que voy a ir a ponerlo en su lugar. ¿No? He aquí algo interesante en este versículo. Por eso, debido a todo lo que ella dijo, y quizás cuantas cosas más haya dicho a los más allegados o a la iglesia donde estaba. Por eso, cuando vaya, le recordaré la cosa que hace. Parloteando, dice una versión, parloteando. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que hace, criticándonos. Mire, siempre está en plural. Juan no está diciendo criticándome, atacándome y haciéndose él víctima de... no. Él se identifica con sus hermanos que le acompañan en su iglesia local. Él es parte. Él no es el jefe de todos ellos. Por supuesto, ¿quién no iba a respetar a Juan? Pero no le tenían en un pedestal, ¿no? Juan era el amado apóstol. Y qué privilegio tenerlo. Insisto en ello, qué privilegio haberlo tenido por años. Pero mire, por eso dice el texto, el 10 que estoy leyendo ahora, cuando vaya, le recordaré las cosas que hace criticándonos o parloteando contra nosotros, con malas palabras criticándonos, y no contento con eso, eso es lo primero, no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos, eso es lo segundo, no recibe a los hermanos que van de visita, no lo recibe. Segundo, y lo tercero, y a los que lo intentan, a los que intentan recibir a estos hermanos itinerantes predicadores, y tal vez serían muy buenos enseñadores, a los que intentan recibirlos y hospedarlos, se lo prohíbe. Se lo prohíbe, ¿no? Y cuarto, y los excluye o los expulsa de la iglesia a quienes lo reciben. Ahí tenéis los cuatro males de este hombre. Vamos, por parte un poco. Si voy, dice él, o cuando vaya, porque pretende ir, espera ir, ¿cuál es el propósito? Bueno, tengo que conversar con Diótrefes. ¿Fue a verle? No sabemos. Y si fue a verle, ¿cómo sería esa conversación? Me gustaría mirarla de lejos. ¿Cuál sería la actitud de Juan? No se olvide que Juan fue el apóstol que tuvo que aprender a dominar su carácter. ¿Cómo se le llamó a Juan en los evangelios? ¿Quién se acuerda? Hijos, hijos del trueno. Él y Jacobo, pescadores, aunque su padre pareciera que era el dueño de la empresa,
Pedro y Andrés también eran pescadores, los cuatro, ahí en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, en el mar de Galilea así llamado, pero era un lago. Ahí está Capernaum, sería el lugar donde vendían todos sus productos. Y ahí llega ahí llega el Señor y llama a la obra. Primero a Juan, a Pedro y a Juan y a Andrés. Sígueme, le dijo a Pedro. Y luego ve a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y le dice lo mismo, sígueme. Y allí abandonaron a sus padres, lo dejaron con los jornaleros y se quedan con el apóstol Juan. En algún momento Juan y Jacobo dijeron, molestos por una actitud de cierto pueblo, Señor, Señor, ¿quieres que oremos o que roguemos o que pidamos que llueva fuego del cielo y acabe con esta ciudad que no te quiere recibir? Usted recuerda esa lectura, ¿verdad? Sí, o no. Sí, ok. Qué bueno que lean su Biblia, me encanta. Y entonces el Señor le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No, no, no hay que hacer eso. No le reciben, bueno, van a otra ciudad, van a otro pueblo, si alguien no le recibe. Pero Juan fue el apóstol que más habló del amor. El apóstol del amor, así se le llamó, el apóstol del amor. Por eso yo cada vez que leo esta epístola, cada vez que la leí, la releí, la releí, la releí, cada vez más y más, más y más me costaba, me resultaba incomprensible la actitud de Diótrefes hacia este hombre de Dios. ¿Cómo es posible no respetar? Si no respetar, como no apreciar o amar, dar gracias a Dios, gracias Señor por habernos dado a este hombre de Dios como es Juan. Imagínese no haberlo aprovechado. ¿No le parece incomprensible? A mí me resulta incomprensible. Todavía. Y quizás hasta que llegue a la presencia del Señor. Vamos a ver a Diótrefes. Yo sé que algunos van a decir que no. Yo no me atrevo a decir nada mejor. Si voy o cuando vaya, espera ir. ¿Cuál es el propósito? Alguien dijo confrontarlo. Me gusta esa idea de confrontar porque es como sentarse a discutir. No. Yo creo que Juan se sentaría a conversar con él. Oye, Diótrefes, ¿por qué actúas así, hermano? No se olvide, hermano, una gran verdad que aprendí hace muchos años. La blanda respuesta quita la ira. Si alguien te habla golpeado o fuerte, tú le responde tranquilamente y se desarma. El adversario se desarma. Fue una gran verdad que aprendí, de muchas que aprendí a través de experiencias no gratas. Así que prefiero que Juan se va a sentar a conversar con él, si es que fue. Hay que considerar entonces que la reacción del anciano es un intento que quiere dejar claras las cosas. Si es que Diótrefes tiene falta de conocimiento, querrá enseñarle. No le va a decir, Diótrefes, ¿sabes con quién estás hablando? No, no le está echando nada. ¿Sabe quién soy yo? ¿No sabe que soy Juan? No, nada. Sencillamente hay que sentarse a conversar y ver dónde está el problema. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Por qué pasan estas cosas? Así que el apóstol Juan eh, irá a conversar lo que está sucediendo. Por supuesto que es incómodo, que es triste, que daña, ¿verdad? Está dañando la unidad de la iglesia, está dañando todo, la obra del Señor. ¿Qué? ¿Y qué a los ojos de los inconversos? Así que la obra de Diótrefes dice, menosprecia él, menospreciándonos, diría Juan,
menospreciándonos con palabras malignas o criticarnos. Otra forma de explicarlo es criticarnos con malas palabras. Denigrarnos se usa también a veces, denigrarnos. Es decir, digamos todo lo malo, pero no tiene nada de malo, ¿no? Alguna cosa. Y por último, inventemos algo más. ¿Acaso no hicieron eso en el juicio con el Señor? Los testigos que llevaron eran falsos. No, no había nada que reprocharle al Señor. No estoy diciendo que Juan sea perfecto, pero sería difícil encontrar algo que reprocharle, ¿verdad? Sería difícil. Pablo fue mucho más atacado que Juan, mucho más atacado. Fue mucho más perseguido por falsos creyentes en algunos casos, judaizantes mayormente. Así que sigo. Bueno, por supuesto que junto al anciano también lo han sido los que se asocian con él o se han asociado con él, con este anciano. Aquellos que él ha enviado eh, como emisario de la verdad, que ya se habló de Gallo, cómo los recibió a ese grupo de hermanos y que seguramente cada cierto tiempo estarían llegando, visitando las asambleas de aquella región y que tenían que ser atendidos, eso ya lo vimos, ser encaminados, tener para su mantención. La iglesia era responsable de mantener a aquellos hermanos para que pudieran vivir y seguir con su tarea. Eso lo hablamos el martes pasado. Si no vino, escuche el mensaje, ¿verdad? Eh, ya está en, está, ok, puede escucharlo el del martes pasado en casa y si quiere, si quiere, si no, no, no. Así que el apóstol Pablo está diciendo que la actitud de Diótrefe es menospreciar no solo a él, sino a quienes están con él, a los ancianos tal vez que están con él en la iglesia, tal vez a los predicadores que han salido de allí o de otros lugares, no, tampoco tenemos tantos detalles, pero el menosprecio va hacia todo el grupo. Las declaraciones que hace Diótrefe son muy ultrajantes, son muy maliciosas. Hay muchos vocablos que se han usado para describir o calificar la actitud de este hombre. Pero mire lo que dice el anciano, con palabras malignas, con palabras malignas. Eh, no son solo chismes así al pasar, no, son palabras malignas, son palabras muy fuertes, ¿eh? Palabras malévolas, palabras de maldad, palabras que quieren dañar. Es terrible. Así que el anciano ya percibe, por supuesto, percibe que Diótrefes es una amenaza. Es una amenaza no solo a la iglesia donde está, es una amenaza a toda la obra del Señor, de toda una región tal vez. No, como dije que no sabemos nada de Diótrefes y cómo las asambleas por un par de siglos funcionaban en casas. En una ciudad podrían haber varias casas que se abrían para que la iglesia se congregaba. Algunos piensan que tal vez Diótrefes sería el dueño de casa y por eso que se creía con autoridad de echar a quien quiera y recibir a quien quiera. Pero eso no está escrito en ningún lado. Así que el anciano percibe por su, creo yo, por su, perdón, conocimiento del Señor, por su conocimiento o su relación, su comunión con el Señor, por supuesto que él y por su comunión tan estrecha con su Señor, él se da cuenta de que en realidad Diótrefe, por su actitud, es una amenaza para la verdad del Evangelio. No solo la iglesia está siendo dañada, sino que el Evangelio que podría propagarse a su alrededor como debe ser, porque así el Señor lo ordenó, está siendo Diótrefe una amenaza para la verdad del Evangelio. Realmente
confunde, alguien le llamó, creo, es como una fuente de confusión para la iglesia, para los creyentes que no pueden entender cuánto habrá que serían débiles en la fe, cuántos sabrían que serían hermanos y hermanas, tal vez de poco conocimiento de las escrituras o porque llevarían poco tiempo en la iglesia y ver a un líder así llamado accionando o actuando de esta manera tan prepotente, tan dañina hacia hermanos de tan alto, iba a decir nivel espiritual, pero es así como es Juan u otros, tendrían que haberse sentido muy mal. No lo pueden entender, ¿verdad? Así que eso es lo que, ¿por qué he estado diciendo esto? Porque el viaje de Juan obedece a aclarar estas cosas, a hablar con Diótrefe, mostrarle el daño que está haciendo, no solo a él. Yo me pongo, no me pongo, sino conociendo al apóstol Juan a través de lo que leemos de la Escritura, yo pienso que este hombre no iría a ponerle el pie encima con una autoridad apostólica que sí la tenía. No, yo creo que este hombre va a conversar humildemente, amorosamente, con un hombre que está absolutamente lejos de la verdad, que está actuando lejos de la voluntad de Dios. Así que a un verdadero hombre de Dios, resumo esto que estaba diciendo, mire, a un verdadero hombre de Dios, donde quiera que esté, un hombre realmente que ama al Señor y por ende amará a la iglesia del Señor, amará todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, a un verdadero hombre de Dios le preocupará siempre la iglesia. Siempre. No, no va a descansar. Tranquilo. Si hay dificultad de algo, nunca va a poder dormir tranquilo. Ese es un hombre que ama. Un hombre que ama, si usted ama al Señor, realmente. Si ama al Señor, usted amará a la iglesia. Usted amará a sus hermanos. ¿Alguno difícil de soportar, dice la Escritura? Sí, hay difíciles de soportar. Claro que sí. Pero el mandamiento del Señor es que nos amemos. Eso es lo que dijo antes de ir a la cruz. Que os améis unos a otros. ¿Y qué es amar? ¿Sabe lo que es amar? Amar es desear el bien del otro por sobre cualquier bienestar mío. Amar. Amar es ser dadivoso, como usted quiera, generoso, como usted quiera. Amar a sus hermanos es tenerlo presente en oración. Así que a un verdadero hombre de Dios le preocupa la iglesia y debe cuidarla. Por eso tenemos exhortaciones, no solo de Pablo, cuando habla de los ancianos o cuando le habla a Tito, cuando le habla a Timoteo, y le habla de los ancianos, también Pedro habla de los, yo anciano, mire, Pedro dice, yo anciano también con ellos, no soy superior a ellos. Cuando le escribe a los ancianos, el capítulo 5 de su primera epístola, el apóstol Pedro le escribe a los ancianos, apacentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios. Escribe a los ancianos, yo anciano también con ellos. No estoy sobre ellos. El catolicismo elevó a Pedro a un lugar que jamás, como elevó a María también a un lugar que jamás que Dios le ha dado. Así que, y no satisfecho con esto, dice, y no satisfecho con esto, con estas palabras ultrajantes que he estado diciendo, no contento con eso, de hablar palabras ultrajantes contra el anciano y contra los demás, dice, él mismo no recibe a los hermanos. O sea, las puertas están cerradas, no solo de la iglesia, sino de los hogares. Habla con la congregación, no sé cómo, pero le dice, no reciban a nadie que viene enviado por el apóstol Juan, o no sé cómo le diría.
Mire, cuando se niega la hospitalidad, sobre todo a hombres que abandonaron todo para servir al Señor, se paraliza la obra. ¿Quiénes van a predicar el Evangelio? Si esos hermanos no están siendo ayudados, como dije el martes pasado, o guiados. Así que todo esto, si avanzó a más, la obra tiene que haberse estancado en esa región. Y prohíbe a los hermanos, además a los que hacen algo por recibirlo, los expulsa de la iglesia. Mira hasta dónde llega la maldad de este hombre. Cuánto daño a la obra del Señor. Los expulsa de la iglesia. No me pilló el tiempo y no. Así que si hay un resumen, por supuesto, parlotea contra el anciano y contra otros, niega la hospitalidad a los que vienen de visita, se opone a los hermanos que quieren recibir a las visitas, expulsa de la iglesia a quienes no le obedecen, etcétera. Lo último era Demetrio, pero me pasé como en 5 minutos. Ese reloj, anda atrasado o adelantado. A mí me conviene que esté adelantado. Amados, no imite lo malo. Es el último consejo. No imite lo malo. Imitar es mimo. Nuestro conocido vocablo mimo. ¿Usted ha visto un mimo a veces en la calle? Esa es la palabra griega, mimo. No imite lo malo, sino lo bueno. Es buen consejo. No imite lo malo, imita lo bueno. Así que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, no conoce a Dios. Diótrefes hace lo malo. Qué interesante que está diciendo el apóstol, no sean tan malos como Diótrefes. No. La exhortación final aquí del apóstol a toda la iglesia, quien él está escribiendo, le dice a Gallo, en realidad, no imiten lo malo. O sea, no hagas lo que está haciendo. No imite lo malo, sino imita lo bueno. No tenga la costumbre de imitar lo malo. Esa es la idea. Adquiere seriamente, dice el apóstol, o advierte seriamente, más bien advierte seriamente con esta conducta tan anticristiana, ya que destruye la comunión con Dios. Imita lo bueno. Sed imitador. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Hay buenos ejemplos? Por supuesto. Tal vez el hermano, la hermana que usted no ha mirado con detención sea un buen ejemplo a seguir. Imite lo bueno. No imite lo malo. Imite lo bueno. Esa es la exhortación. Y por supuesto que lo que tiene que ver, lo bueno tiene que ver con, eh, es todo un contraste con lo malo lo que está haciendo el apóstol aquí. Eh, Termina diciendo, todos dan testimonio, y me salté alguna cosa, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos, mira, hay 3 testimonios de Demetrio en un solo versículo. Primero, todos dan testimonio de Demetrio. ¿Quién era Demetrio? En un solo versículo, lo único que se nos dice es que todos dan buen testimonio de él. ¿Podríamos hacer una encuesta en la iglesia y dar testimonio de alguna persona? No, por supuesto que no. Pero lo que el apóstol está diciendo es que hay generalizado un sentir de un profundo amor hacia Demetrio, por su manera de ser, por su obra que hace. Todos dan testimonio de Demetrio. No solo todos, sino que la verdad misma, la verdad que él vive, la verdad que él predica, la verdad que él enseña, la verdad que él habla, da testimonio de él también. Buen testimonio. Y luego agrega, y también nosotros. Él se incluye, nosotros. Y otra vez habla en plural. ¿Se dio cuenta en la epístola cómo va hablando en plural?
Y nosotros también damos testimonio, dice, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Lo que estamos diciendo de Demetrio es verdad. Muy bien, hermano. Lea de nuevo la epístola varias veces. Si quiere escuchar de nuevo el mensaje y quiere anotar y criticar todo, también hágalo, siéntase por libertad. Pero la epístola esta creo que entrega muchísima enseñanza. Es una advertencia. Quiero decirle finalmente que esta epístola es una advertencia muy fuerte, una advertencia muy grande de que no podemos caer, ninguna iglesia puede caer en un ambiente como este que se vivió en aquel momento con un hombre que fue un pésimo guía. No sé qué rendición de cuenta podrá ser. Yo no tengo idea, no hay antecedentes de él, no sabemos qué pasó con él, no sabemos cómo terminó él, cómo terminó la iglesia, no sabemos. Pero está la epístola como una advertencia para nosotros en este momento que vivimos. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos una vez más por darnos tu palabra tan clara siempre y por supuesto que requiere de tiempo, de esfuerzo para conocerla mejor. Pero te damos gracias que tú estás con nosotros para guiarnos a toda la verdad, para enseñarnos. Cuida a tu pueblo, cuida a la iglesia y a todas las iglesias. Cuídanos, oh Señor, guárdanos del maligno, que podamos vivir con amor, vivir en humildad, vivir respetándonos, vivir de tal forma que todos los hermanos, podamos sentirnos que sí realmente somos amados, no solamente por ti, que lo que importa es cierto, pero somos amados por todos. Gracias te damos. Que sigamos el mandamiento del Señor, que os améis unos a otros. Líbranos de malos líbranos de aquellos que quieran dañar al pueblo tuyo. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El